Bueno chicos, vamos a hacer la retroalimentación primero de la preparación previa. Había que escribir las fórmulas de perímetro y volumen. 2pi de radio de perímetro, o diámetro por pi es perímetro, y el volumen es 4/3 de pi r al cubo. Luego pedía que halláramos la densidad y el volumen de una pieza de metal que en el aire pesaba 9.25 gramos y en el agua 8.20 gramos. Nos daban la densidad del agua. Entonces, digamos, se puede hacer de una forma más fácil, pero voy a explicar la forma canónica de hacerlo. El peso es una fuerza que es igual a masa por la gravedad. La fuerza viene de newtons, gramos, metros por sobre segundo al cuadrado. Entonces teníamos dos pesos, uno del objeto en el aire. Voy a discriminar la gravedad, o sea, no lo voy a multiplicar. Algunos no lo hicieron con la gravedad y está bien, pero es algo que está ahí implícito. Y el peso en el agua. Entonces permítanme, aquí cambio. Entonces, tenemos un peso en el aire y un peso aparente que es en el agua. Aparente porque no solamente es la masa del objeto y la gravedad que está ejerciendo la fuerza, sino otra cosa en el agua que está haciendo que esa direccional del peso, que es hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, sea menor. Si nosotros multiplicamos esto, la fuerza ejercida por el objeto en el agua es menor que la fuerza ejercida por el objeto en el aire. Esto se debe a que el empuje del agua es una fuerza contraria a la gravedad, o a esa fuerza que ejerce la masa del objeto. Este empuje del agua tiene un sentido contrario, pero no necesariamente la misma magnitud del peso. Hay que ver las propiedades del líquido, ¿sí?, y las del objeto para saber qué empuje puede tener el líquido en el que está sumergido. Generalmente hay que ver la densidad de ese objeto. Esa densidad puede variar dependiendo de las moléculas de las que está compuesta el líquido, ¿sí? Entonces, en el agua la densidad es más o menos 1 gramo, pero en el aceite la densidad es menor, ¿ya? Entonces hay que saber qué líquido es en el que estamos sumergiendo el objeto. Una vez tengamos eso, pues la diferencial entre este peso que ejerce el objeto en el aire y el peso que ejerce el objeto en el agua es igual a la fuerza de empuje, que es la que está contrarrestando que esto no pese igual que lo primero. Entonces, porque la masa es la misma, el objeto tiene una masa que es 9.25 gramos. Esa es su masa. Es el peso aparente lo que varía. ¿Listo? Bien, entonces el empuje es igual a la masa desplazada por la gravedad. Y nosotros tenemos que esa masa desplazada por esa gravedad nos da esta fuerza de empuje, que es la resta de estos dos pesos, que es el diferencial de estos dos pesos. Entonces lo igualamos. Entonces el empuje es igual a 1,05 gramos, que es la resta de estos dos, por la gravedad. O si quieren, operan todo esto y lo restan. Les debe dar lo que da esta multiplicación. Yo no lo hago para no confundir a la gente que no puso la gravedad en el problema. Entonces aquí está la fuerza de empuje. Aquí es igual esa fuerza de empuje a la masa desplazada por la gravedad. La masa desplazada del objeto cuando se introduce en el líquido. Entonces, si lo vemos así, podemos cancelar gravedad con gravedad. Por eso no era tan grave que no pusieran la gravedad. Y quedaría que la masa desplazada es igual a 1,05 gramos, que ya se puede intuir simplemente restando estos dos, diciendo en el líquido se debió desplazar esta masa, que es el diferencial de los dos. Entonces, esta masa es la masa del agua desplazada. No es la masa del objeto, porque la masa del objeto es esta, 9.25 gramos, sino la masa del agua desplazada. ¿Listo? ¿Qué nos interesa saber allí? La densidad de este objeto.
¿Cuál es la densidad del objeto A? Vamos a llamar esto el objeto A. ¿Cuál es la densidad del objeto A? ¿Listo? Con esta masa podemos hacer algo, no, porque para hallar la densidad del objeto A necesitamos la masa del objeto A y el volumen del objeto A. Y eso es lo que no tenemos. No tenemos el volumen del objeto A. Pero tenemos la masa del agua desplazada. Y la densidad del agua desplazada es igual a la masa del agua desplazada sobre el volumen del agua desplazada. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque si nosotros tenemos la densidad del líquido en el que lo sumergimos, en este caso el agua, y la masa del agua desplazada, que viene de aquí, ya la tenemos, mírenles esta, podemos hallar el volumen del agua desplazada. ¿Eso nos ayuda a saber la densidad del objeto A? En teoría no, porque el objeto A, la densidad del objeto A le corresponde a la masa de A sobre el volumen específico de A. Pero, según el principio de Arquímedes, ese volumen del agua desplazado o del líquido desplazado es igual al volumen del objeto sumergido en ese líquido. Entonces, por eso nos interesa saber el volumen del agua desplazada. Despejamos esta fórmula, volumen del agua desplazada es igual a la masa del agua desplazada sobre la densidad del agua desplazada. Note que todo lo que está dentro de la fórmula de densidad tiene que corresponder a un mismo objeto. En este caso todo debe corresponder al agua desplazada. Y en el caso del objeto A, todo debe corresponder a la masa de A sobre el volumen de A, es la densidad de A. ¿Listo? Una vez despejamos el volumen del agua desplazada, nos vamos aquí al principio de Arquímedes y decimos, esa agua desplazada, ese volumen del agua desplazada es igual al volumen del objeto sumergido en ese líquido. En este caso, ¿cuál es el objeto sumergido? El objeto A. De esta manera, ya con la masa de A, esta es la masa de A, y el volumen del agua desplazada, pero que es igual al volumen del objeto A, podemos saber la densidad del objeto A. Esto es muy importante. ¿Listo? Bien. El segundo punto decía, una cierta clase de insectos tienen una densidad promedio nos daba esa densidad en onzas por pulgadas cúbicas, nos pedía que convirtiéramos eso en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, como lo explicamos en clase, ponemos onzas sobre pulgadas y empezamos a cancelar todos los datos que nos dicen allí, a ponerlos en el orden correcto para poder cancelarlos. Entonces 16 onzas son las libras, pongo onzas abajo para poder cancelarlo, y luego me dicen que una libra es 435.59 gramos, pongo libras abajo para poder cancelar estas libras y que me queden gramos. Respecto a las pulgadas cúbicas, pongo que una pulgada es igual a 2.54 centímetros, pulgadas de arriba para poder cancelarlo, pero ojo, estas pulgadas son cúbicas. Entonces todo este valor que está encerrado en rojo debe primero ir elevado al cubo, ¿sí?, para poder cancelar estas pulgadas cúbicas con esto. Pero primero hay que elevar todos estos valores que están adentro al cubo. Una vez tengamos esto, tenemos la densidad de nuestro bicho. La siguiente pregunta es, si uno de estos animales desplaza 17.42 litros de agua, ¿cuánto pesa? Entonces, ¿cuánto pesa qué? Pues el bicho. ¿Cuál es la masa del bicho? ¿Sí? Entonces, de nuevo, la densidad del bicho es igual a la masa del bicho sobre el volumen del bicho. ¿Sí? Todo tiene que coincidir, bicho, bicho y bicho. ¿Sí? Como lo hemos explicado anteriormente. Entonces, nos están diciendo que el volumen del agua desplazada es 17,42 litros. Esto no corresponde a nada del bicho, por lo tanto no lo podemos usar. Pero, según el principio de Arquímedes, el volumen del agua desplazada de un objeto que se sumerge en él es igual al volumen del objeto sumergido. Entonces, solo por este principio igualamos este volumen del agua desplazada al volumen del bicho. Ahora bien, si yo quiero saber la masa del bicho, debo usar la densidad del bicho. No uso la densidad del agua, sino la del bicho. Este es el error que más cometieron. ¿Sí? Decir que entonces la densidad del bicho es 1. No, 1 es la densidad del agua desplazada y no puede ser usada para saber la masa del bicho, ya que la masa del bicho está relacionada con la densidad del bicho sobre el volumen del bicho o el insecto que nos está pidiendo el problema. ¿Dónde está esta densidad del bicho? Pues la acabamos de hallar aquí. ¿Sí? Era esta originalmente y la convertimos a gramos sobre centímetros cúbicos, pero esta que acabamos de hallar, ¿sí?, es esta que ponemos aquí, y este es el volumen que pues, obviamente debemos
pasarlo a centímetros cúbicos para poder cancelar y que nos dé la masa específica del bicho.